Gustavo Petro juró su cargo como presidente de Colombia frente a una multitud de ciudadanos que se hicieron presentes en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Por primera vez en la historia del país, un mandatario de izquierda llega al Palacio de Nariño. Saludamos entonces a Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz en Colombia. Néstor, gracias por su tiempo. Buena mañana de lunes. Gracias por estar aquí con nosotros en Directo América. Muchas gracias para ti y para todos los televidentes. Néstor, hablemos de los temas más destacados del discurso de Gustavo Petro, ¿no? Ya empezó entonces a esbozar un poco lo que sería su plan de gobierno de aquí en estos 4 años iniciales. Creo que hay 3 temas muy grandes. Primero, la lucha contra las drogas y comprometer a los Estados Unidos en esa lucha contra las drogas. No solo en términos de la producción, que la tiene Colombia y Perú, sino en el términos del consumo. Y eso es un tema que cambia la política que históricamente ha tenido el país contra las drogas. Lo segundo, habló de la paz total. ¿Cómo va a ser esa paz con todos los grupos armados? No solo con el ELN, sino con todos esos grupos de disidencia, tanto de FARC como de paramilitares. Y lo tercero también, el tema del medio ambiente como un eje crucial. El tema medioambiental siempre había sido algo accesorio. Ahora lo ponen sobre la mesa como un tema vital en la política pública del gobierno Petro. Desarrollamos entonces estos 3 puntos principales y centrales del discurso del nuevo presidente Gustavo Petro. Este tema de las drogas, dijo que era una política, digamos, fracasada y fallida la lucha contra las drogas. Entonces, en este tema, ¿qué piensa hacer el gobierno de Petro para cambiar esta política? Digamos que también la tiene Colombia actualmente, ¿no? Lo primero es hablar de una corresponsabilidad. Esto lo intentó hacer Santos, pero falló en la idea. Y la corresponsabilidad dice hay 3 actores fundamentales: el país productor, los países de tránsito y el país consumidor. Colombia y Perú son los primeros productores de cocaína a nivel mundial. Los centroamericanos son todos los de tránsito y Estados Unidos y Europa son los mayores consumidores. La carga hoy en términos criminales cae sobre los productores y los tránsito, pero el productor siempre maneja esto como un tema de salud pública. Lo que está diciendo Gustavo Petro, o todos en la cama o todos en el suelo. Quiere decir, tiene que haber una corresponsabilidad entre todos los actores. Néstor también habló de una tan anhelada, además, por el pueblo colombiano que tanto ha sufrido por la guerra. Estamos hablando de la paz total. Qué tan difícil sería realmente sentarse con todos los actores armados, estos grupos al margen de la ley armados que hacen vida aquí en Colombia, sobre todo también, por supuesto, por el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo hacer para realmente tener esta paz total? Gustavo Petro va a tener 2 modelos de negociación. Uno de proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, donde va a seguir desde donde lo dejó Juan Manuel Santos. Y el segundo se llama sometimiento a la justicia. Quiere decir que los grupos como el Clan del Golfo y todas estas nuevas organizaciones de las disidencias de las FARC y los paramilitares se van a acoger a un sometimiento a la justicia, no es un proceso de paz como tal. Entonces les dan unos beneficios penales para que estén menos en la cárcel y también puedan, digamos, de alguna forma entregar sus activos. Eso es lo que va a manejar. Ahora bien, lo que la historia nos ha demostrado es que no todos se van a vincular a eso porque el precio de la cocaína a nivel internacional sigue muy alto. Puede ser que se entreguen los mandos, pero las bases van a seguir en el negocio. Cambio climático, Néstor, también muy enfocado, digamos, el gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro en unas energías limpias, unas energías renovables, pues digamos un modelo económico y político no sostenible con el medio ambiente. ¿Qué tan difícil es lograrlo? ¿Qué tan fácil también o difícil sería esta transición y sobre todo en estos 4 años? Porque recordemos que el presidente también planteó un programa bastante amplio, ¿no? Para 4 años de gobierno. ¿Cómo lograrlo? Va a ser el más difícil, yo creo, porque en el tema ambiental tiene toda una producción internacional que el país ya está comprometido en términos de petróleo y carbón, pero también la selva amazónica es uno de los puntos más difíciles porque hay una tala ilegal gigante por el tema del narcotráfico, también hay una tala ilegal de madera y lo más difícil, no hay presencia del Estado. El Estado nunca ha llegado a esas zonas donde realmente están todo, digamos, toda la biodiversidad del país. Ahí va a tener un reto, cómo llevar el Estado a esos lugares más lejanos. ¿Qué tan difícil es llevar el Estado a estos lugares, no? Es supremamente difícil. Colombia se dice que tiene un estado muy pequeño y un territorio muy grande, porque las instituciones no han podido llegar. Cuando llega el Estado es en versión de fuerzas militares y policía para atacar a los grupos armados, pero no están mucho tiempo ahí. Regresa nuevamente a los cascos urbanos y esas zonas quedan completamente vacías. A ese espacio de vacío poder es donde llegan todos los grupos armados ilegales. Un solo ejemplo, en la frontera con Venezuela tenemos rastreados más de 17 grupos armados peleándose un pequeño segmento de la frontera
por todas las rutas del narcotráfico, la minería y la tala ilegal que hay ahí. También habló el presidente Gustavo Petro de la corrupción. Dijo que iba a poner a disposición a todos los organismos de inteligencia del Estado para, digamos, perseguir a estos corruptos, a las personas que han evadido también fiscalmente y que han hecho daño al país en materia económica. ¿Cómo la tiene en temas de acabar con la corrupción el presidente colombiano Gustavo Petro? Esa va a ser una lucha tan grande como la lucha contra las drogas, porque la corrupción es algo que hace parte de la cultura política del país. El tema de la contratación, el tema de los porcentajes en los contratos, la capacidad burocrática de cada político de poner puestos dentro del Estado ha sido un tema histórico que lleva más de 70 años. Es una cultura política muy nefasta que tenemos como colombianos. Entonces tiene que casi que empezar a transformar el modelo de político para que realmente pueda atacar a la corrupción. Hoy Colombia es uno de los países más corruptos de Sudamérica, sin lugar a dudas, y eso también se ve en qué implica esto, que esos recursos nunca llegan a las zonas más alejadas, más pobres, porque la clase política tradicional se la roba. Como no llega ese dinero finalmente a esas comunidades quedan finalmente a disposición de los grupos armados ilegales. Néstor, también hablabas de un punto muy importante y donde operan precisamente estos grupos armados ilegales, y es la frontera entre Colombia y Venezuela. Recordemos que estas relaciones, digamos, diplomáticas y comerciales han estado pues suspendidas por el gobierno del presidente Iván Duque, luego de que el gobierno Duque, el gobierno anterior, reconociera a Guaidó como presidente de Venezuela. En el discurso no hubo ninguna alusión a estas relaciones internacionales bilaterales tan importantes, y que también la gente estaba como a la espera de qué realmente va a pasar con estas nuevas relaciones entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. ¿Qué podemos también sacar de allí? Fue bien especial que no hicieran ningún tipo de mención. La gente también estaba esperando cuál iba a ser su política internacional con los vecinos. Se dirigió más a Estados Unidos por el tema de las drogas, por el tema de las energías limpias, pero no habló de Venezuela. Venezuela era el segundo socio comercial después de Estados Unidos para Colombia, el segundo mercado más grande, una frontera económica muy activa. Entonces, está en ceros, hay un tema de crisis humanitaria muy grande, la cantidad de refugiados. Colombia nunca había recibido un refugiado producto del conflicto armado interno. Para nosotros todo esto es nuevo, recibir refugiados. Entonces hay que crear una política pública, un plan fronteras frente al tema del crimen organizado, pero también sobre el tema del drama humanitario y la reactivación económica de la frontera. Entonces vamos a ver su canciller, Álvaro Leiva, es el que va a empezar en estos días a dar los primeros tips de cómo va a ser esa reactivación fronteriza. Hablamos también, por supuesto, de la vicepresidenta Francia Márquez, que además de ocupar este cargo como vicepresidenta, va a tener a su cargo este nuevo Ministerio de Igualdad. ¿Cómo se va a desarrollar también y qué se espera de la nueva vicepresidenta colombiana y también de este ministerio que va a ser nuevo para Colombia? Es una transformación, y la transformación viene desde la posesión de ayer. Yo tuve la oportunidad de cubrirlo y lo que veíamos era una posesión atípica, en el sentido que la posesión presidencial en Colombia era digamos, una posesión de élites. Las élites colombianas eran las que estaban tradicionalmente. Ayer lo que vimos fue la cantidad de grupos étnicos, de indígenas, de campesinos que estaban en la Plaza de Bolívar. Francia Márquez representa una de las zonas más afectadas por la violencia, que es el Cauca. Vimos muchas delegaciones de esa zona del país. Entonces lo que empezamos a ver fue una nueva dinámica, una nueva Colombia y unos nuevos actores que aparecen en la política pública y que siempre habían estado relegados.